revelado, la sorprendente respuesta de una mujer de limpieza transforma la vida de un multimillonario. En un pequeño pueblo de Oaxaca, María, madre soltera de 35 años, se despierta cada mañana antes del amanecer, con una sonrisa que ilumina su modesta casa. Cada día, dedica su vida a su adorada hija Ana, de 8 años, y a su trabajo como mujer de limpieza en un rascacielos de la bulliciosa Ciudad de México. Sus manos, aunque desgastadas por el esfuerzo, llevan la dignidad de quien trabaja con pasión y amor. A pesar de los murmullos despectivos que a veces escucha, su corazón está lleno de esperanza, sabiendo que su esfuerzo vale la pena por el futuro que quiere construir para Ana. Una mañana, mientras limpia las oficinas de una empresa prestigiosa, sus ojos se cruzan con los de José, un joven multimillonario de 28 años, atrapado en un mundo de lujo y superficialidad. Él, ajeno a las luchas cotidianas de mujeres como María, la observa con curiosidad. Ella, por su parte, no puede evitar sentir que su mirada indagadora es un indicio de algo más. José, que siempre ha vivido rodeado de extravagancias, no entiende cómo es posible que alguien tan humilde y fuerte como ella pueda existir en su mundo. A medida que los días pasan, la relación entre María y José comienza a florecer. Él, interesado por sus historias de sacrificio, queda fascinado por cómo relata la historia de su abuela, una mujer que a base de esfuerzo construyó su familia. Las palabras de María resuenan en su corazón, despertando en él una curiosidad por lo que realmente significa tener una vida con propósito. Mientras tanto, su mundo, lleno de fiestas y banalidades, comienza a resultarle vacío. Pero la voz de su padre, insistiendo en que el éxito se mide por riquezas y estatus, resuena con fuerza en su interior. Un día, llega a José una oferta tentadora, un negocio que podría multiplicar su fortuna, pero a un alto costo moral. El dilema lo consume, y mientras observa a María limpiar con tanto esmero, siente que una batalla interna se libra en su alma. Su voz, clara y tierna, lo confronta: no olvides de dónde vienes, José, y lo que realmente importa en esta vida. Esa frase despierta algo en él, su risa y alegría se desvanecen al pensar en su futuro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El momento culminante llega cuando María, en un gesto inesperado, le regala un medallón antiguo que ha pasado de generación en generación. Este objeto, cargado de simbolismo, es un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el amor y el sacrificio familiar. Para José, esa entrega es una sacudida que lo hace reflexionar profundamente sobre su vida y las decisiones que ha tomado. La tensión aumenta mientras se prepara para una reunión familiar que podría cambiarlo todo. Frente a su familia, José debe decidir si abrazar sus raíces o sucumbir a la tentación de la corrupción. ¿Podrá reconciliarse con su pasado y encontrar un camino auténtico hacia el éxito? Las vidas de María y José están entrelazadas en una danza de posibilidades, dejando a todos en vilo, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. El día de la reunión llegó con un aire tenso en la mansión de los Valdés. José se encontraba frente al imponente espejo de su habitación, la luz del sol iluminando su rostro ansioso. Las palabras que María le había compartido resonaban en su mente como un eco persistente. La vida no se mide por el dinero, sino por los lazos que creamos y el amor que dejamos detrás. Era un pensamiento que nunca había considerado realmente y que ahora se sentía como una brújula. Los miembros de la familia Valdés, todos ellos en sastrería y vestidos brillantes, comenzaban a llegar. Risas estridentes y diálogos superficiales llenaban el aire, como si una pieza de teatro se estuviera representando ante él. Sin embargo, para José, todo se sentía lejano y desdibujado. Se preguntó si todos los que lo rodeaban podían ver el abismo entre su vida y la de María. Esa conexión que había hecho con ella en los breves momentos de fragor en el trabajo parecía por un instante más real que cualquier interacción familiar. Al entrar en el gran salón, sintió una presión abrumadora. La mesa estaba adornada con lujosos manjares, pero el festín le pareció insípido. Su padre, Antonio Valdés, lo saludó con un apretón de manos firme y una palmada en la espalda. ¿Listo para la reunión de negocios, hijo? Hoy podrías dar un gran paso hacia el éxito. José forzó una sonrisa,
pero en su interior, la duda se convertía en un nudo hinchado. La reunión comenzó, y a medida que los hombres de negocios discutían estrategias y cifras, José sentía que se alejaba más de lo que había aprendido a valorar. Los constantes elogios a su ingenio y habilidades se sentían vacíos y carentes de calor. Los tratos que presentaban estaban impregnados de un aire de deshonestidad que le resultaba cada vez más repulsivo. Algunos de sus primos lo miraban con expectación. José, tú eres el futuro de la empresa. No puedes dejar que este momento se escape. Las palabras estaban llenas de presión, y en ese momento, recordó el medallón que María le había regalado. Cerró los ojos y se lo imaginó, en su cuello, un símbolo de familia, de legado, de un mundo donde el valor no era un simple número en una cuenta bancaria. En medio de la presentación, un comentario despreciativo sobre un posible socio fue como una ráfaga de frío. Es un hombre humilde, de una clase inferior. No vale la pena asociarse con él. Algo quebró dentro de José. La rabia, la tristeza y la decepción se alzaron con fuerza en su pecho. Basta, gritó sin pensar. Las miradas se volcaron hacia él, incrédulas. Basta de desmerecer a las personas por su origen. Lo que importa no son los millones que podemos ganar, sino la integridad con la que lo hacemos. Su voz resonó en la sala, y un silencio pesado lo envolvió. Todos estaban atónitos. Su padre, muy serio, lo miró con una mezcla de decepción y sorpresa. ¿Qué te ha pasado, José? ¿Te has vuelto blando? Sin embargo, en lo profundo de su ser, José se sintió más fuerte que nunca, como si por fin estuviera tomando el control de su vida. Mientras la tensión crecía, su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo que el camino hacia María se presentaba como una luz en medio de la oscuridad. Se dio cuenta de que toda esa riqueza nunca había llenado ese vacío en su alma. Pero antes de que pudiera expresar finalmente todo lo que sentía por ella, una voz familiar interrumpió a lo lejos. A veces hay que arriesgarlo todo para ganar lo que verdaderamente importa. Era la voz de su madre, y su corazón se detuvo. Allí, en el umbral de la puerta, María estaba de pie, mirando a todos con una mezcla de confianza y desdén, como si supiera que algo en él estaba a punto de cambiar para siempre. Los ojos de José se encontraron con los de María, y en ese otro espacio donde las palabras no eran necesarias, la conexión creció intensamente. ¿Cómo reaccionarían sus familiares ante su presencia? ¿Podría ella ser el catalizador que lo facilitaría todo? La verdad empezaba a abrirse camino, creando la intriga de un nuevo comienzo que nadie había anticipado. El aire en el gran salón se volvió denso. La mirada de María era intensa, como si atravesara la fachada de opulencia que siempre había rodeado a los Valdés. Mientras los murmullos de asombro llenaban el espacio, José sintió un estremecimiento en su interior. Ella estaba ahí, en ese lugar donde él había estado dividido entre su familia y lo que realmente quería, una vida auténtica. ¿María? Logró susurrar, casi en un estado de trance. La sala aún estaba paralizada por su aparición y el eco de su grito. Su madre, Isabella Valdés, se adelantó, visiblemente sorprendida, pero con una chispa de admiración en su mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz contenía una mezcla de temor y respeto por la valentía de la mujer que estaba desafiando su mundo. María, sin inmutarse, dio un paso al frente, y con voz clara, expuso ante la asamblea. He venido a recordarle a José lo que realmente importa, a recordarles a todos ustedes. No se trata del dinero, ni de la fama, sino de los sueños que construimos y de las relaciones que sembramos o dañamos por el camino. Sus palabras resonaban como un tambor, retumbando en el pecho de José. Esto es un escándalo, gritó un primo, indignado. Nosotros somos los Valdés, no podemos permitir que una simple limpiadora hable así. Sin embargo, José sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La presión de la expectativa familiar siempre había sido como una cadena, y ahora, el peso de alguien que procedía de un mundo diferente lo liberaba. El silencio se rompió con murmullos, rostros de incredulidad y asombro rodeaban a la pareja. La tensión era palpable, pero dentro de él, comenzaba a formarse un nuevo sentido de propósito. No, no es sencillo lo que dices, interrumpió José, eludiendo la mirada de desprecio de su padre. Simplemente no puedo seguir vendiendo mi alma en busca de un éxito que no significa nada para mí. Los murmullos se convirtieron en un torbellino de reacciones. ¿Qué clase de hijo se opone al legado familiar de esa manera? Las preguntas volaban de lado a lado como unos dardos. Pero José ya no sentía miedo, solo un ardor de determinación.
había llegado a un punto de quiebre. María se acercó a él, y su presencia le inundó de energía. No tienes que hacerlo solo, dijo en un susurro, apretándole la mano. Era algo tan simple y tan profundo al mismo tiempo, un gesto que encarnaba todo lo que había aprendido en los meses pasados. José sintió que su corazón latía fuerte, como si finalmente estuviera encontrando su voz. José, por favor, dijo su madre. Esto está mal. Piensa en tu futuro. Él la miró y se dio cuenta de que no podía buscar su futuro si lo hacía a expensas de sus ideales. Con firmeza, respondió, mi futuro es el que yo decida, y elijo ser fiel a mí mismo. Las palabras fluyeron como agua fresca en una tarde seca. Era un acto de valentía, y no solo para él, sino para todos los que habían estado contenidos en la sombra de una vida que nunca habían querido. Antonio, su padre, palideció. Te arrepentirás de esto, hijo, murmuró, pero lo que antes era un destino temido, ahora se sentía como una salida. En ese momento de cambio, tras un intercambio de miradas que parecían contener todo un universo, María tomó su mano con firmeza, y de repente, José fue consciente de que no estaba solo en esto. Ella lo eligió, y eso le dio más fuerza de la que jamás pensó tener. La convivencia entre libertad y legado se tornaba más que un dilema familiar, era un desafío directo a la historia que había estado a punto de heredar. Sin embargo, la salida no se podía ver todavía, la lucha apenas comenzaba. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente entre la ansiedad y la esperanza. Pero dentro de su corazón, sabía que todo lo que vendría, fuera bueno o malo, el camino lo estaba construyendo él mismo. Antes de que pudiera pensar en algo más, una figura familiar apareció en el fondo de la sala, observando la escena. Era su hermana, Clara, conocida por su sensibilidad y compasión. Con un brillo en sus ojos y lágrimas en sus mejillas, se acercó, como si llevara consigo una revelación inesperada, un hilo más enredado en el tapiz de decisiones que estaban tejiendo juntos. Te he seguido, necesito decirte algo, José susurró, llenando el ambiente de un nuevo misterio. José sintió como su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué más podía surgir de ese día ya abrumador? Al mirar a María, supo que su vida no volvería a ser la misma. Una ráfaga de esperanza y temor se apoderó de él, haciéndolo desear saber qué camino tomaría ahora. Clara se acercó, sus pasos resuenaban en el suelo de mármol pulido. En su rostro había una mezcla de determinación y vulnerabilidad, dos emociones que en ese momento parecían estar en perfecta comunión. El gran salón, antes repleto de murmullos y miradas incrédulas, se tornó un espacio sagrado de atención y expectativas. José, comenzó Clara, su voz apenas un susurro. He estado pensando en lo que está sucediendo aquí. No solo en tu decisión, sino en lo que significa para todos nosotros. Sus ojos se posaron en María, quien, a pesar de la tensión en el ambiente, emanaba una calma casi palpable. Isabella, la madre de José, se cruzó de brazos, preparada para interrumpir, pero Clara continuó sin dudar. Siempre he admirado la valentía de María. Ella es un faro en medio de esta confusión, un recordatorio de lo que verdaderamente es importante. A veces, a la familia se le da más peso que a los propios deseos. Los murmullos regresaron, pero esta vez con un matiz diferente. Gentes preguntándose en silencio, reflexionando sobre sus propias elecciones, mientras Clara continuaba. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero Ignacio y yo hemos aprendido algo que podría cambiar nuestro futuro. Siempre hemos anhelado algo más, algo auténtico, y tú, José, puedes ser el primero en dar el paso. José sintió que su mente corría. Las palabras de Clara lo tocaban de una manera profunda, revelando verdades que hasta ese momento había mantenido enterradas. ¿Y si podemos encontrar un nuevo camino juntos?, preguntó, su voz ahora llena de convicción. María sonrió, como si entendiese que la respuesta de Clara no solo respaldaba a José, sino que también lo animaba a decidir su destino. Es cierto, José, dijo María, apretando su mano con suavidad. No estamos solos en esta lucha. Siempre hay más de una salida, más de una historia por contar. Pero debes creer en ti mismo antes de que otros lo hagan. Los rostros de la familia Valdés, acostumbrados a la armonía de la riqueza y el estatus, comenzaban a cambiar sus miradas. Algunos se alejaban, incapaces de sostener la presión de un nuevo paradigma. Sin embargo, otros escuchaban, cuestionaban. En ese mismo instante, Antonio, el padre de José, se adelantó,
su furia acumulada como un volcán a punto de estallar. ¿Crees que puedes cambiar nuestra historia, nuestro legado, solo con palabras? Quizás no solo con palabras, respondió Clara, sin temblar. Pero la historia que ustedes han contado no ha traído sino sufrimiento a muchos. Tal vez es hora de que escuchemos lo que otros tienen que decir. El silencio se volvía cada vez más pesado, y la respiración de José se entrelazaba con la tensión. Tenía que tomar una decisión, y no solo por él, sino por su propia familia. ¿Estaba listo para cambiar el destino de generaciones y romper el ciclo que lo mantenía estancado? Clara, tienes razón. No puedo hacerlo por el camino despejado, porque ese camino nunca ha sido realmente mío, confesó, mirando a su hermana con agradecimiento. Pero tengo miedo. Eso está bien, respondió ella suavemente. Lo importante es dar el primer paso a pesar del miedo. Eso es lo que hace que la libertad valga la pena. José sintió el fuego en su interior crecer, una impresión renovada en su pecho. Con un movimiento decisivo, giró hacia su padre, decidido. No voy a ser el hombre que se espera que sea. Ya no más. Quiero construir algo nuevo, algo real. Y si eso significa perderlo todo, estoy dispuesto. Las miradas en la sala se intensificaron, y todo comenzó a salirse de control. José sabía que estaba en un punto de no retorno, que estaba a punto de desafiarlo todo. No era solo una lucha familiar, era su vida, sus deseos, sus anhelos. Pero, justo cuando las palabras estaban listas para salir de su boca, un estruendo sonó en la puerta principal. La entrada se abrió con un golpe inesperado, y una figura entró, empapada de urgencia y misterio. Todos miraron hacia la nueva llegada, el aire se volvió a espesar. Lo que empezaba como una lucha personal pronto podría transformarse en una tormenta que cambiaría todo. Necesito hablar con ustedes, es sobre María, dijo la figura, sus palabras seguidas por un silencio de expectativa helado. José sintió como su corazón se detenía. ¿Qué revelación traería consigo esta inesperada llegada? Su vida, la de María, incluso el futuro de los Valdés estaba a punto de ser sacudido una vez más. La figura que había cruzado la puerta era Elena, una mujer mayor del barrio. Su rostro, surcado por arrugas de sabiduría y preocupación, se iluminaba por la urgencia de sus palabras. Llevaba una bolsa de tela desgastada, repleta de documentos y viejas fotografías que había acumulado a lo largo de los años. Todos en la sala sintieron como su mirada se posaba tensa en cada uno de ellos, como si pudiera leer sus secretos ocultos. María, continuó Elena, con voz firme pero temblorosa, he conocido a tu madre y a tu familia desde siempre. Hay cosas que no puedes ignorar, cosas que podrían cambiar tu vida, tu historia. La confusión reinaba en el aire como un manto denso. José sintió que sus músculos se tensaban. La calidez que había sentido momentos antes crujía y se desvanecía ante el nuevo dilema. María, sin embargo, la observaba con atención. ¿Qué es lo que sabes, Elena? Preguntó María, su voz clara y fuerte a pesar del miedo que albergaba. Hay verdades que han estado sepultadas bajo mentiras. Verdades sobre quiénes somos. Y es tiempo de que se enfrenten a ellas. Las decisiones que tomen hoy no solo afectarán a sus vidas, sino también a las generaciones que vienen, dijo Elena, mostrando un viejo recorte de periódico que había sacado de su bolsa. Todos se acercaron a mirar, pero Clara se adelantó, sus labios apenas susurrando. Es sobre el pasado, ¿verdad? El rostro de Elena se tornó sombrío. Sí, el pasado. La familia Valdés no siempre fue de esta forma. Hubo decisiones difíciles, elecciones que llevaron a la riqueza, pero también a la tristeza y al rencor. María, lo que está escondido podría cambiar tu vida y el futuro de todos ustedes, incluso de José. Las reacciones fueron diversas. Antonio lanzó un resoplido de incredulidad, cruzando los brazos. Isabella se llevó la mano a la boca, atrapando un grito que parecía estancarse en su garganta. José y Clara intercambiaron miradas que hablaban de incertidumbre y curiosidad a partes iguales. Mientras tanto, María sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué secretos tiene nuestra familia?, preguntó con un hilo de voz, acercándose a Elena. La mujer miró a su alrededor, como sopesando la necesidad de revelar un trozo de historia guardada bajo llave. Tu madre me hizo un juramento, empezó Elena, su voz apenada. Y yo rehusé hablar, no quería lastimar a nadie.
Pero lo que descubrí es que el amor y el perdón son las únicas soluciones que nos pueden liberar. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El aire estaba impregnado de una mezcla electrizante de esperanza y miedo. El destino de José, de María y hasta de toda la familia Valdés pendía de un hilo, y María, en su búsqueda de la verdad y de sí misma, sintió como todas las miradas se centraban en ella. «¿Qué hacemos, José?», preguntó, buscando su apoyo. «¿Escuchamos lo que Elena tiene que decir?». La tensión se intensificó, y la habitación se convirtió en una trampa, donde no solo los ecos de voces familiares resonaban, sino también sus propios anhelos y miedos individuales. José miró a Clara, luego a María, y asintió lentamente. Sí, es hora de saber la verdad, pero justo cuando parecía que el valiente primer paso había sido dado, un sonido sordo retumbó en la puerta trasera. Un golpe más fuerte que el anterior. Las miradas se giraron y el terror llenó el ambiente. ¿Quién más podía interrumpir este delicado momento? Y mientras la puerta temblaba con la fuerza del golpe, José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había estado tan cerca de un cambio radical, se sentía al borde de un abismo. La revelación que estaba a punto de descubrir podría volcar su mundo por completo, lo que estaba al otro lado de esa puerta podría ser la clave para encadenar su destino o la sombra que definitivamente lo sellaría. ¿Estaba listo para afrontar las consecuencias? Los ecos del golpe resonaron como un tambor en la sala, llenando el espacio de una inquietud palpable. La mesa que los rodeaba se volvió el centro de una tormenta silenciosa donde las miradas se cruzaban, buscando respuestas en los rostros de los demás. «¿Quién puede ser?», musitó Isabella, con la voz entrecortada y un temblor nervioso en las manos. Antonio, todavía escéptico, se levantó de su silla y dio un paso hacia la puerta. «No puede ser más que una broma. ¿Acaso tenemos visitas en un momento como este?». José, sin embargo, no pudo evitar que su corazón se acelerara. El sonido había sido violento, frenético. «No creo que sea el momento para ignorar lo extraño». «Debemos abrir», dijo, obligándose a sonar decidido. María sentía como su cuerpo se helaba. ¿Era posible que el destino ya hubiera decidido su camino antes de que ella tuviera siquiera la oportunidad de conocer la verdad sobre su familia? Miraba a Elena, quien se había encogido en su silla, sus ojos reflejando un mar de emociones contradictorias, miedo, determinación, y un profundo sentido de responsabilidad. «El pasado y el presente están a punto de chocar», pensó María, con un nudo creciente en el estómago. Finalmente, Antonio hizo un gesto de desdén. «¿Y si es alguien buscando problemas?». «No podemos dejar que una distracción nos desvíe de lo importante». «No podemos dejar de lado la curiosidad y el miedo», interrumpió Clara. «La vida en esta familia se ha construido con secretos. Tal vez lo que haya del otro lado de esa puerta sea justo lo que necesitamos para avanzar». Con un movimiento nervioso, José se acercó a la puerta. Para su sorpresa, el sonido de un llanto podía escucharse al otro lado. Era un llanto suave, casi desgarrador. «Déjame», dijo, tomando la manija con una mano temblorosa. Las miradas de todos se centraron en él, como si la acción que estaba a punto de tomar determinara la vida de cada uno. Cuando giró la perilla y abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento allí. En el umbral, una joven con lágrimas en los ojos lo esperaba, su rostro una mezcla de desesperación y enojo. «Por favor. Necesito hablar con ustedes, es sobre María». María se irguió, sintiéndose observada, sintiendo que cada palabra de la desconocida era un lazo que la ataba a la verdad de su vida. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz que apenas era un susurro. La joven tragó saliva y dio un paso hacia adelante, recogiendo el valor necesario para hablar. «Soy Lucía, la hermana de tu madre. He venido a contarles la verdad que Elena no se atreve a revelar». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Los rostros se tornaron pálidos, el impacto de las palabras de Lucía, tan inesperadas como electrizantes, dejó a todos atónitos. La revelación de un lazo familiar que había permanecido en la sombra durante tantos años era una oportunidad de cambiar el rumbo de sus historias. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo supimos antes?», preguntó Clara, su voz entrecortada por la emoción. Lucía, con un brillo en los ojos que reflejaba una vida de sufrimiento, continuó. «Es una historia larga y dolorosa, una que necesitarán escuchar si alguna vez quieren entender lo que realmente ocurrió. Todo lo que creemos sobre nuestra familia y sobre nosotros mismos está a punto de cambiar».
La sala quedó atrapada en una tensión electrizante mientras todos sentían la gravedad de la situación. La verdad estaba al alcance, a un solo paso de ser revelada, pero también lo estaba el dolor que podría acompañarla. Mientras los corazones latían con fuerza, la pregunta era evidente: ¿estaban listos para embarcarse en este nuevo camino, uno que podría conducir a la reconciliación, o a una herida aún más profunda? La respuesta llegaría con la inevitable revelación de Lucía, y el peso de la historia que llevaban. ¿Qué secretos se desatarían al escuchar su verdad? Lucía tomó una profunda respiración, los ojos llenos de lágrimas, y dejó que el silencio la envolviera por un momento. La sala, que antes estaba repleta de murmullos y preguntas, ahora era un espacio de expectativa. Todos se sentían como si estuvieran al borde de un abismo, listos para escuchar las verdades que yacían ocultas bajo el peso de tantas inseguridades. Lo que voy a contarles cambiará todo, dijo ella, su voz firme a pesar de la fragilidad que desprendía. Mi madre fue una mujer atormentada por sus decisiones. Desapareció cuando yo era muy joven, y con ella se llevó muchos secretos. Uno de ellos es que María, tú no eres la única hija de nuestra madre. María sintió como su mundo se tambaleaba. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, casi incapaz de procesar la información. Lucía se pasó una mano por el cabello, como si intentara despejar sus pensamientos. Cuando nuestra madre se fue, yo creía que había dejado atrás a su familia por alguna razón oscura. Pero la verdad es que sus decisiones estaban motivadas por el miedo de ser descubierta. Hay más de lo que crees en nuestra historia, más de una vida pasada que querrás conocer. Las tensiones en la sala aumentaron. Isabella, quien había estado al borde de su asiento, se inclinó hacia adelante, fascinada. ¿Qué más no sabemos? ¿Cómo es que esto nunca salió a la luz? Mucho antes de que mi madre desapareciera, hubo un hombre que tuvo una gran influencia en su vida y que desató una serie de eventos incontrolables. Mi madre nunca pudo escapar de él. Y cuando se trató de proteger a sus hijas, tomó decisiones radicales, continuó Lucía, buscando los rostros de cada persona a su alrededor, porque cada uno de ellos era parte del rompecabezas. María sentía su corazón acelerarse en su pecho, palpitando con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Por qué no estamos enterados de nada? Porque la verdad fue enterrada bajo una montaña de mentiras, respondió Lucía. Nuestra madre decidió cambiar su identidad, y así proteger a María de un pasado que la seguía, pero en su intento de protegerte, hemos estado atrapadas en un ciclo de secretos. Esta familia ha vivido una vida de sombras por la culpa de aquellos que tomaron decisiones en nombre de otros. La angustia de Lucía era palpable, y los demás no se atrevían a interrumpirla. Sumidos en la gravedad de su relato, Elena escuchaba sin poder contener una lágrima que se deslizaba por su mejilla. ¿Y qué quieres que hagamos ahora? ¿Cómo es que podemos reparar el daño que se ha hecho? Escucharme primero, contestó Lucía. Entender que el pasado tiene un eco fuerte. Pero también hay manera de sanar y quizás hasta encontrar el camino de regreso a la familia. Todo lo que necesitan para seguir adelante es aquí, en esta historia que jamás debía haber sido olvidada. Las palabras se les quedaban pegadas en la garganta. Una mezcla de miedo y esperanza llenó el aire. ¿Pero cómo lo haremos?, preguntó Antonio, con una mirada desafiante. Estamos hablando de secretos que podrían destruir nuestra familia, de verdades que nunca quisimos conocer. Estamos hablando de la oportunidad de reunirnos por fin, replicó Lucía, sus ojos ardiendo con una resolución renovada. La decisión es de ustedes. Puede ser el momento de abrir de par en par las puertas que han permanecido cerradas demasiado tiempo. Pero esta vez, debemos tener el valor de enfrentar lo que hay detrás de ellas. Todos en la sala se miraban, el peso de la decisión a punto de caer en sus manos. Mientras tanto, María sintió que el tiempo se detenía. Estaba en la encrucijada de su vida, a su alrededor, las miradas buscaban respuestas, pero la pregunta era clara. Estaban listos para aceptar el legado que llegó del pasado, nadie quería ser el próximo en hablar, y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué pasaría si desenterraran esas verdades? La verdad estaba más cerca, como un fuego esperando a ser alimentado, y cuando el humo empezara a disiparse, ¿qué revelaciones estarían dispuestas a enfrentar? Todo estaba por cambiar. El eco del pasado resonaría más fuerte, y María sabía, con un escalofrío recorriendo su espalda, que el camino hacia la verdad podría ser más complicado de lo que jamás había imaginado.
¿Sería capaz de soportarlo? El murmullo en la sala se había desvanecido, pero el aire seguía tenso. Las miradas de cada uno se centraban en Lucía, como si su historia prometiera desvelar no solo su pasado, sino el futuro de todos. ¿Qué vamos a hacer, Lucía?, insistió María, sintiendo como la urgencia comenzaba a crecer dentro de ella. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo que fue. Quiero respuestas. Entonces, empecemos por desenterrar esas respuestas. Primero, necesito que entiendan que la historia de nuestra madre no es solo su historia, sino la nuestra también, respondió Lucía, y cada palabra era como un ladrillo que unía su determinación. Elena se secó las lágrimas, abriendo los ojos con una chispa de comprensión. ¿Y qué pasaría si nos plantamos en esa verdad? Si enfrentamos todo lo que venga, en lugar de huir de ello. Antonio, siempre el más escéptico, fruncía el ceño. Es una locura. No se puede jugar con los secretos. Esto podría dividirnos para siempre. Su tono era fuerte, pero su mirada mostraba una grieta de duda. Si no lo hacemos, el secreto nos consumirá, replicó Lucía, su voz vibrante con la pasión de la verdad. Es mejor saber que vivir en la incertidumbre. María entrecerró los ojos, sintiendo como su corazón latía con intensidad. La idea de enfrentar el pasado le daba miedo, pero también le ofrecía una luz en medio de la oscuridad. ¿Y si encontramos respuestas que no queremos oír? ¿Y si todo lo que creíamos sobre mamá es una mentira? Las verdades que no quieren ver pueden ser más poderosas que las mentiras que les han contado, espetó Lucía, decidida a no retroceder. La historia está esperando. Debemos reunir todo lo que podamos y dar el primer paso. Con cada palabra, la sala parecía llenarse de un aire nuevo, una mezcla de temor y resolución. Lucía miró de cerca a cada uno de ellos, buscando en sus rostros apoyo y disposición para mantener este viaje juntos. Iremos al lugar donde nuestra madre vivió hace años. No se trata solo de encontrar la verdad. Se trata de reconciliar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Elena asintió, su voz ahora más fuerte. De acuerdo. Conociendo lo que hemos vivido, sé que podemos enfrentarlo. Haremos esto juntos. El sonido de esos pocos, pero poderosos, acuerdos vibró en la sala, como un eco de esperanza. María sintió como su respiración se aceleraba. Ya no había vuelta atrás. Un camino largo y lleno de incertidumbres estaba justo delante de ellos, pero mientras el grupo comenzaba a planear su viaje hacia el descubrimiento, una sombra en la puerta captó la atención de todos. Una figura familiar apareció por un momento antes de desaparecer en la noche. ¿Quién fue eso?, se preguntó María, el temor de lo desconocido asomándose nuevamente. Espera. No puede ser, murmuró Lucía, dándose cuenta del impacto que esa breve aparición podría tener en sus vidas. La mirada de alarma de Lucía era suficiente para hacer que el corazón de todos se detuviera por un instante. Tendrían que desenterrar la verdad, sí, pero ahora, con esa presencia de la que todos temían, el camino hacia la revelación había cambiado. Una vez más, la sala se sumió en un profundo silencio, y la misma pregunta resonaba en sus corazones. ¿Qué otros secretos podrían ocultarse en la penumbra, esperando a ser revelados? ¿Quién era esa figura en la puerta? La historia apenas comenzaba, y todos sabían que el verdadero desafío apenas se estaba gestando. El estruendo del silencio se volvió ensordecedor, casi palpable en la sala. La incertidumbre crecía como una sombra abrumadora, y las miradas se multiplicaban elocuentes entre cada miembro del grupo. La figura había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanece flotante en el aire, como un eco lejano. ¿Vieron quién era?, preguntó Antonio, sacudiendo ligeramente la cabeza, intentando despejar las dudas que se agolpaban en su mente. ¿Cómo puede ser que alguien entre así y luego se esfume? Es como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo. No. Esto no puede estar pasando, interrumpió María, sintiendo que la rabia y la frustración se entrelazaban en su pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Su voz sonaba desesperada, casi como un grito ahogado que resonaba más allá de ellos. Lucía dio un paso adelante, confrontando su miedo. Lo único que sabemos es que debemos enfrentar esto, no importa qué, incluso si esa figura está relacionada con nuestro pasado. Sus brazos se cruzaron, no solo protegiéndose a sí misma, sino como un intento de proteger a los demás. ¿Y si es alguien que nos busca? Alguien que no queremos encontrar,
murmuró Elena, un temblor en su voz que revelaba su inquietud. Los recuerdos de su infancia, de lo que nunca se hablaba, pesaban sobre ella como una losa. Cada rincón de esa casa parecía ser un recordatorio de lo que habían perdido. ¿No que era malo?, interrumpió Antonio, su tono ahora más calmado. Quizás ese es el primer paso. Necesitamos descubrir quién es, y más importante aún, qué quiere de nosotros. Su mirada se volvió hacia Lucía, buscando un indicio de que ella también era consciente del desafío que tenían por delante. Cuando lleguemos al lugar donde mamá vivió, tal vez encontremos respuestas a más preguntas. Quizás esa figura no sea sino la punta del iceberg, sugirió Lucía, el fervor en su voz llenando la sala nuevamente con esperanza. Pero el pálido rostro de cada uno mostraba que el miedo seguía acechando. María sintió que la ira se fundía con el temor. Está bien. Pero esto no es solo acerca de descubrir. Es sobre enfrentar lo que hay dentro de nosotros. Si alguien viene de nuestro pasado, debemos estar listos para lo que eso signifique, dijo, decidida. Elena asintió. No estamos solas. Siempre hemos tenido la fuerza entre nosotras. Si vamos a descubrir la verdad, lo haremos unidas. El sentimiento de unidad comenzaba a tomar forma entre ellos, y la valentía se encendía poco a poco. Entonces hagamos un plan, sugirió Antonio, haciendo un gesto con la mano como si trazara el mapa de su ruta. Partiremos a primera hora. Así tendremos toda la luz del día. De repente, el sonido de un teléfono sonando interrumpió el frágil momento de determinación. Todos se miraron, el aliento entrecortado. Lucía tomó su celular. Una llamada entrante. ¿Es ella?, se preguntó, el pulso acelerado. Al responder, la voz al otro lado temblaba. Era alguien que jamás esperó. Era la mujer de limpieza de su madre. Lucía, necesito hablar contigo. Es urgente, hay cosas que has ignorado. La voz resonó cargada de emoción y de secretos por descubrir. ¿Qué sabes sobre nuestra madre?, Lucía logró preguntar, casi conteniendo el aliento. Solo que lo que creías saber no es ni la mitad de la historia. Nos vemos, pronto. Lucía colgó, su mirada perdida en el vacío. ¿Qué significaría eso? La sala se llenó de preguntas que pendían en el aire, la incertidumbre cargando las palabras que quedaban sin pronunciar. Terciopelo y temores pesados se apoderaron del espacio. ¿No sienten esto? La historia se está volviendo más compleja, exclamó María, un nuevo miedo les envolvía. Tenían una nueva pista sobre su madre y por la mujer que había despedido su imagen, pero cada respuesta parecía abrir más puertas hacia lo desconocido. ¿Se atreverían a seguir adelante? La búsqueda de la verdad recién empezaba, y los secretos ya no podían ser ignorados, pero mientras ellos se preparaban para enfrentar ese futuro incierto, en la penumbra, una sombra más se deslizó cautelosamente, observándolos. La nostalgia de lo que habían sido se mezclaba con la ansiedad de lo que estaba por venir. ¿Quién más estaba siguiendo sus pasos? El día en que todo cambió llegó al fin. José, María y Lucía se encontraban frente al umbral que había sido el símbolo de un pasado doloroso. El lugar donde su madre había vivido, el mismo que contenía los secretos que habían llevado toda su vida a esa encrucijada. Juntos, tomaron un profundo respiro, sintiendo que el peso de la historia se cernía sobre ellos. Estamos aquí. Esto es un acto de valentía, de amor, dijo María, su voz temblando ligeramente. Las palabras resonaron en el aire, como un llamado a la justicia que había estado guardada demasiado tiempo. Lucía asintió, y con ese gesto, marcó el inicio de una nueva era. Al cruzar la puerta, fueron recibidos por un olor a madera antigua y polvo, una mezcla de nostalgia y tristeza. Las paredes, llenas de fotografías descoloridas, contaban historias de risas y lágrimas, de decisiones tomadas y sueños perdidos. Agazapados detrás de esos recuerdos, los fantasmas de su madre y su familia esperaban a ser desenterrados. Esto es como un rompecabezas, murmuró Lucía. Cada pieza tiene su lugar, solo nos falta el valor de encajarlas. Mientras exploraban el hogar, cada rincón parecía contarles una historia diferente. Cajas olvidadas, cartas viejas, objetos que alguna vez fueron importantes. En una esquina, María encontró un diario cubierto de polvo. Con manos temblorosas, lo abrió. Las palabras de su madre reverberaron en su mente, llenas de amor,
miedo y un deseo desesperado de protegerlas. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras leía sobre los sacrificios que había hecho. Cada línea era un recordatorio de su fortaleza y vulnerabilidad. Ella nunca dejó de amarnos, dijo María, su voz entrecortada. En ese momento, comprendió que el legado de su madre no era solo el dolor, sino una lección de amor infinita. Y ahora nosotros también debemos aprender a amar, añadió José, acercándose y tomando la mano de María con firmeza. La conexión entre ellos había crecido en más que solo momentos, ahora se nutría de un propósito compartido. Mientras continuaba explorando, una carta atrapó la atención de Lucía. Al abrirla, su rostro palideció. No puede ser, murmuró, y todos se acercaron rápidamente. Era una carta de su madre, escrita en un tiempo de confusión y miedo, donde ella revelaba sus temores sobre ser descubierta. La preocupación de proteger a sus hijas era palpable en cada palabra. Debemos confrontar esto, juntos, dijo Lucía, decidida a enfrentarse a su historia. Era un acto colosal. Pero algo en ellas había cambiado. No más secretos, no más sombras. Ahora sabían que, en su unión, encontraban la fuerza para superar cualquier tormenta. Todo lo que habían vivido, cada lucha, cada sacrificio, se reducía a un único momento en el que decidieron avanzar juntos. José, con la mirada fija en María, se dio cuenta de que no solo había encontrado a alguien a quien amar, sino el propósito que había estado buscando durante toda su vida. Al regresar a casa, la familia Valdés estaba lista para la verdad. Con las fotografías y recuerdos en mano, decidieron enfrentarse al pasado que habían tratado de enterrar. La reunión no solo sería un ejercicio de confrontación, sería una celebración de la vida y las conexiones que importaban. Hoy, este ciclo debe cerrarse, comenzó María, mirando a cada miembro de la familia a los ojos. No podemos cargar con el peso de decisiones pasadas. Es hora de sanar, de perdonar y construir un futuro que honre a nuestra madre. Antonio, con el rostro sereno, asintió. Estoy listo para dejar en el pasado lo que nos ha dividido. Es tiempo de sanar como familia. Y, así, en el abrazo del amor fraternal, comenzaron a tejer un nuevo legado que florecería sobre las ruinas de lo que alguna vez fue. José y María entendieron que el amor trascendía lo material, y que su unión era un punto de partida hacia algo bello. La vida, con todas sus complejidades, les había ofrecido una segunda oportunidad para reescribir su historia. Y en ese instante, sus corazones latieron al unísono, llenos de esperanza para el futuro. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, te invito a dar un paso y acompañarnos en este viaje. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocan el corazón. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque cada voz cuenta y queremos escuchar la tuya. Por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La historia apenas comienza y queremos que seas parte de ella.